¿Cómo hacer para trocar la ideología de los de Gaza? La guerra en Gaza entró a su 10º mes. El discurso público del día de hoy es sobre la duda del pueblo israeliano cómo será la situación una vez el conflicto terminado. Cómo Gaza deberá ser regido sin la presencia del Hamas político, visto que su fuerza militar está vencida. Cómo regir las bandas mafiosas y los tribus familiares que son capaces de acaparar el poder anárquico que existirá en Gaza. Dunque, cómo gobernar más de 2 millones de ciudadanos viviendo en ruinas y sin futuro de topar cómo mantenerse. Muchas ideas y fórmulas son propuestas, mas ninguna de ellas no son buenas. ¿Quién dice que la armada israeliana deberá regir el lugar que será desarmado, cosa que del aviso político en general no será posible visto que esto no es el rol de una armada? Bien entendido, como es el caso de Yehuda y Shomron, Tzahal mirará si será de menester de impedir con fuerza toda renovación de un terrorismo a la manera del Hamas y del Yihad islámico. ¿Quién dice sobre la demanda del Concilio de Seguridad del ONU? Los Estados Unidos, con la participación de la Egipto, de la Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes, deberán por una cierta larga periodo dirigir la vida y la reconstrucción de Gaza. No vemos que el Egipto y la Arabia Saudita se interesarán ante el proyecto del espanto de afrontar daim la vida la ideología Hamas, la cual es basada sobre los principios de los hermanos musulmanes, cosa que no les conviene visto que son contra ellos. Además, en frente de sus públicos, no querrían mostrarse que son aliados de Israel. Otra idea es de dejar a la administración kosher de Ramallah de venir y ocuparse de sus correligionarios y de porfiar a reunirse entre ellos como en el pasado y así poder crear un Estado independiente. Cosa que parece lógica, más difícil a realizar porque el árabe de los territorios con el de Gaza no se asemejan del todo en cuestiones de política, de lengua y de costumbres. Además, los gazaúis, al contrario de la administración palestina, no quieren una independencia al lado de Israel, visto que la doctrina Hamas es de derrocar el Estado judío. Dunque, sin falta, Israel, de su parte, deberá topar con insistencia los remedios de luchar contra la ideología Hamas, aparejar con paciencia un sistema semejante al de los Estados Unidos que aplicó contra el nazismo en Alemania y contra el fascismo en el Japón. Dar el ayuda necesario material como el Plan Marshall que permitió a los enemigos de ayer de edificar sus países ruinados y que una administración democrática sea establecida al lugar del Hamas, lejos del dictado fascista. Se ve el resultado positivo en Alemania y en el Japón, sus situaciones brillantes en las cuales sus pueblos se topan hoy. La Alemania económica, primer país de la Europa Unida, y el Japón, uno de los líderes mundiales de la tecnología, todos dos pacíficos y modelos de la democracia occidental. Esto no será una Etiopía, un miraje, si Israel es soportado y ayudado por los Estados Unidos y otros países amigos que querrán ver en paz dos pueblos en una misma tierra. Es lo que traerá paz en el Medio Oriente, marcado un Irán dirigido
por gente religiosa fascista que del espanto de una paz entre judíos y árabes podrá traer la fin del régimen de los ayatollahes. Nosotros judíos que retornamos a vivir en nuestra tierra prometida, fuimos durante miles de años a dar a la humanidad el más grande libro de su existencia, la Torá. Somos un pueblo líder en ciencia, tecnología, educación, cultura, filosofía y economía. Podemos en Israel topar soluciones y cómo ayudar con una educación conforme a empezar a las nuevas generaciones de los habitantes de Gaza a vivir mejor, en paz, a proteger la vida humana y no glorificar la muerte, darles el sabor de vivir y enflorecer en desarrollando la banda de Gaza, tierra en la cual viven y vivirán juntos con sus dos principales vecinos, el Egipto y Israel. En resumen, en Israel debemos empezarnos no solo a defendernos, mas de hacer el esfuerzo necesario con modestia y tolerancia a trocar los principios de enemistad de nuestros enemigos. Hay que dirán, esto no es posible. Yo diré, sí, es posible. La voluntad existiendo, nuestra inteligencia y creatividad, con paciencia y a la límite de nuestra tolerancia, topará amigos entre los futuros dirigentes de Gaza que mirarán a establecer un régimen el cual ayudará al pueblo autóctono a desarrollarse y, de qué no, a crear al borde del Mediterráneo un enclave como aquel de Kaliningrad, enflorecido para sus habitantes. Es verdad, eso tomará mucho tiempo, mucho dinero, mas es un remedio que debemos pensar nosotros israelianos con mucha atención. Quiero ajustar hoy en día, el nazismo no fue totalmente destruido del mundo, mas no es más el centro de la ideología alemana como fue un tiempo. Al nazismo no le quedó ni infraestructura ni territorio que controla, dunque no representa más un peligro. ¿De qué se piensa que la ideología jamás sin territorio podrá más vivir más rato que no desaparecerá totalmente? No seremos pesimistas, mas solo pacienciosos. Con calma y atención debemos planificar el futuro de Gaza en demandando a sus futuros dirigentes que formaremos de pregonar la paz y la estabilidad sin el ideal destruidor del Hamas.